Hola mi gente, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les voy a hablar de cómo puedes ganar dinero sin trabajar. Y sí, estoy hablando muy en serio, pero no te preocupes que esto no es una pirámide. Así que no te voy a pedir dinero ni te voy a vender nada. Es más, si te quedas hasta el final, te prometo que casi seguro vas a salir con unos dólares más de lo que tenías antes de empezar. Así que quédate conmigo y en minutos te cuento todo. Estoy seguro que en más de una ocasión te has tropezado con un video en YouTube o un post en Facebook, o quizás hasta algún conocido se te ha acercado para proponerte uno de esos negocios que trabajan por ti y que te prometen completa libertad financiera, que para ser parte de esta increíble oportunidad, que de paso solo va a estar disponible por tiempo limitado, lo único que necesitas es hacer una pequeña inversión inicial. Esta y otras señales son un síntoma claro de un desastre. Y te puedo asegurar que la inmensa mayoría de las personas que incursionan en estas aventuras terminan perdiendo su inversión y su tranquilidad. Y para que esto no te suceda, lo único que te voy a pedir es que le des un like al canal y te suscribas y les des un clic a la campanita para que no te pierdas el próximo video. Pero entonces, ¿es posible ganar dinero sin trabajar? ¿O es todo un mito? Bueno, la buena noticia es que sí, es posible ganar dinero sin trabajar. La mala noticia es que para ello tienes que haber trabajado antes. Lo que muchos llaman ganar dinero sin trabajar tiene un nombre más técnico y es conocido en el mundo de las finanzas como ingreso pasivo. Y el concepto real se define simplemente como una forma de ganar dinero con pequeño o ningún esfuerzo. Pero para generar este ingreso pasivo necesitas invertir capital para que ese capital trabaje por ti. Capital que ganaste anteriormente trabajando. Sé lo que estás pensando. Para esto de seguro se necesita mucho dinero y yo no tengo tanto. Pues te vas a sorprender al saber que no necesitas tanto capital como piensas para empezar a generar un ingreso pasivo. Por eso, aquí te dejo mis 4 métodos preferidos para crear un ingreso pasivo sin necesidad de mucho capital. Y las mejores opciones que tienes en el momento para empezar. Número 1. Certificado de depósitos. Un certificado de depósito, más conocido como CD, este CD, es un producto ofrecido por los bancos y uniones de créditos que proporciona pagos a cierta tasa de interés a cambio de que el cliente acepte dejar intacto un depósito por un periodo de tiempo predeterminado. Casi todas las instituciones financieras de consumo lo ofrecen, aunque depende de cada banco qué términos ofrece por cada CD y cómo se compara con otros productos de ahorro e inversión. Y qué multas aplica por un retiro anticipado. En términos simples, es una cuenta a la que el banco nos va a pagar cierta cantidad por encima de la cantidad que depositamos, siempre y cuando logremos mantener esa cantidad sin tocarla por un tiempo determinado. El porcentaje de interés que ganamos sobre nuestro depósito es fijo y no cambia por la duración del contrato. Por ejemplo, digamos que inviertes $5,000 por 12 meses a una tasa de interés del 1.85%. A los 12 meses, tu capital total serían de $5,092, listos para estar en el momento en que lo desees. Hay CDs desde 6 meses de duración hasta 5 años, con diferentes tasas de interés que también dependen de la duración del CD. ¿Y qué tan seguro es invertir en un CD con esta crisis? Bueno, te cuento que los certificados de depósitos son una de las formas más seguras de invertir, ya que no importa qué suceda, tendremos nuestro capital inicial y una ganancia garantizada. Estas inversiones están cubiertas por el FDIC, que significa Corporación Federal de Seguros en Depósitos. O sea, en otras palabras, están protegidas y aseguradas por el gobierno federal. ¿Cuándo es buena idea iniciar un CD? Bueno, iniciar un CD es una buena idea cuando no piensas usar el dinero que tienes guardado por el momento. Si por ejemplo tienes ahorrado un capital que para el pago inicial de una casa, pero aún te falta un tiempo considerable para reunir la cantidad que necesitas, puedes depositarlo con seguridad en un CD, siempre y cuando tengas la certeza de que no vas a necesitar ese dinero para nada más. Y esto es importante, ya que si por alguna casualidad tienes que sacar ese fondo antes de que termine el contrato, te enfrentas a penalidades y es muy probable que pierdas dinero al hacerlo. Y el ganador en esta categoría es Marcus by Goldman Sachs. Al momento de esta grabación, Marcus ofrece un 1.85% de interés en un CD de 12 meses y el depósito mínimo es de solo $500.
Goldman Sachs es una de las instituciones financieras más antiguas del país, fundada en 1869 con un capital reportado en el 2019 de 1.2 trillones de dólares. En la descripción te dejo el link para iniciar la aplicación para un certificado de depósitos. Opción número 2, cuentas de ahorro. Bueno, ¿qué es una cuenta de ahorro? Bueno, es fácil, ¿no? Y estoy seguro de que todos ustedes la saben. Lo que quizás no saben es que hay diferencias entre las cuentas de ahorro. Muchas veces los bancos tienen diferentes regulaciones sobre las cuentas de ahorro, sobre todo relacionado a la cantidad de veces que retiramos capital de ese tipo de cuenta, ya que el interés de los bancos es mantener esas cuentas con la mayor cantidad de liquidez posible, pues esos fondos son usados en otras operaciones efectuadas por el mismo banco. Ahora, aún con todas estas limitaciones, siempre vamos a poder extraer efectivo de estas cuentas. Pero también, como consecuencia, el interés que ganamos por una cuenta de ahorro es menor. Y claro, los bancos no son precisamente adictos a pagar. Nada. Por lo que encima de todo, tenemos que hacer una pequeña investigación para no hacer el papel de tonto y darle nuestro capital a un banco que simplemente no nos pague por ello. Pues al parecer, bancos como Chase, Wells Fargo, Bank of America sí nos ven la cara de tontos. Al momento de este video, Chase ofrece 0.01% de interés, Wells Fargo ofrece 0.05% y Bank of America ofrece 0.03%. O sea, casi nada. Otros bancos como Citi, TD Bank y US Bank no sobrepasan el 0.15% de interés. En fin, pura decepción. Pero no hay que desesperar, mi joven Padawan. Aquí estoy yo para salvar el día. Y el ganador en esta categoría es Capital One Premium Savings Account con un impresionante 1.5%, cero mínimo depósito y cero costo de mantenimiento. Este fue el ganador en mi opinión por ser un banco conocido, por el excelente servicio al cliente que tienen y por lo fácil que hacen todo el proceso. Si sabes de otro mejor, pues no dudes dejarnos saber en los comentarios. Y ya que andas por esa zona, dale al like y a la campanita. Capital One fue fundado apenas en 1994 y hoy cuenta con un capital de casi 400 billones de dólares. En la descripción te dejo el enlace para crear una cuenta de Capital One Premium Savings Account. Opción número 3. Peer-to-peer lending. Tanto los certificados de depósito como las cuentas de ahorros no tienen riesgo alguno, pero es por esa misma razón que la ganancia no pasa de ser modesta. Si lo que buscas es una ganancia mayor, aunque tengas que arriesgar un poco de tu capital, entonces el peer-to-peer lending es para ti. El peer-to-peer lending, o en español, el préstamo entre particulares, se refiere a préstamos ofertados de un individuo a otro sin la intervención de una institución financiera tradicional. Básicamente, es una plataforma que te permite prestar una cantidad de dinero a otra persona sin un banco como intermediario. El individuo que necesita el préstamo ingresa sus datos a la plataforma, la cual verifica su identidad, evalúa el nivel de riesgo y determina la tasa de interés para la cual clasifica el prestatario. El prestamista, o sea, tú, si está interesado, puede contribuir con todo o parte del préstamo y a partir del momento en que el prestatario o persona que pide el préstamo recibe el dinero, el prestamista empieza a recibir pagos mensuales por el mismo. Hay que aclarar que la plataforma se queda con una pequeña parte de cada pago, pues esa es su manera de mantenerse. Hay diferentes categorías de préstamos y en general cada préstamo dura de 3 a 5 años. Las tasas de interés pueden variar entre un 3% de interés hasta un 36% de interés para los préstamos de alto riesgo. Hay que aclarar que estas plataformas siempre presentan el riesgo de que la persona que pidió el préstamo no pueda pagarlo, lo que significa que tú como inversor perderías la cantidad que invertiste, ya que los préstamos no están asegurados. Claro, tampoco pienses que si la persona a la que le prestaste el dinero no paga, no va a suceder nada. Al contrario, las consecuencias para esa persona son bien serias, ya que la plataforma envía información a las agencias de créditos, destruyendo completamente su crédito. Y lo más probable es que también venda esa deuda a una agencia de colectores de deuda, haciendo la vida del pagador moroso un verdadero infierno. Para el caso del inversionista, o sea, tú, siempre tienes la opción de deducir la pérdida del capital de sus impuestos. Y mi recomendación en esta categoría es Prosper. Prosper maneja cerca de 17 billones de dólares en inversiones, con tasas de interés en sus préstamos desde 3.6% anuales, y puedes empezar a invertir con apenas $25. Número 4. El stock market. Y claro, lo mejor para el final. El mercado o bolsa de valores.
En este momento el mercado está en una caída de casi un 25%. Y aunque para muchos esta es una época de pánico, para otros es una época de oportunidades. Citando a Warren Buffett, sé temeroso cuando otros son agresivos y agresivo cuando otros son temerosos. En otras palabras, debido a esta crisis global causada por la pandemia, el precio de las acciones de la gran mayoría de las compañías ha bajado considerablemente, haciendo esta una oportunidad muy favorable para comprar. Pero comprar acciones en la bolsa solamente no va a crear ese ingreso pasivo que esperamos, ya que hay compañías que simplemente no compensan a sus accionistas de manera directa y que prefieren reinvertir sus ganancias en la propia compañía, esperando que esto haga subir el valor de las acciones y de esa forma compensar a sus inversionistas. Entre las compañías que no reparten sus ganancias con sus inversores están Facebook, Amazon, Google, eBay, CarMax y Netflix, entre muchas otras más. Por otro lado, hay compañías que distribuyen sus ganancias entre sus accionistas periódicamente en forma de capital, a lo cual se le llama distribución o pago de dividendos. Cada compañía que realiza esta práctica determina la frecuencia y la cantidad que paga por cada una de las acciones que posea un inversionista. Por ejemplo, al momento de hacer este video, la compañía Ford Motor Company tiene un valor por acción de $4.24 y paga un interés anual del 14.1%, lo que se traduce a un pago de 0.60 centavos al año por cada acción. Ford divide los pagos de estos 60 centavos cada 3 meses, haciendo más frecuente el acceso a estos dividendos para sus inversionistas. Si lo miras de esta manera no parece mucho, pero si inviertes $10,000, estaríamos hablando de casi 2.400 acciones de Ford, lo que equivale a $1.400 en dividendos que ganarías al año, sin mover un dedo. Hay que mencionar que invertir en la bolsa no es algo sencillo y que si deseas incursionar en ello, debes primero aprender sobre las interioridades de este mundo o buscar a alguien que pueda ayudarte a manejar tu capital, siempre teniendo en cuenta que toda inversión de este tipo representa un riesgo y debes estar preparado para ganar o perder. Y aquí te doy el ganador en esta categoría: Robinhood. Robinhood es una aplicación que te permite comprar acciones en la bolsa de valores sin pagar comisiones, completamente gratis, y hasta te permite intercambiar fondos y criptomonedas sin ninguna penalidad. Y para que veas que siempre hay luz al final del túnel, como te prometí al principio, y lo prometido es deuda, aquí está mi regalo. Si usas el enlace que te dejo en la descripción para instalar la aplicación, Robinhood te regala la primera acción completamente gratis, la cual puede tener un valor desde $2 hasta $200, todo sin que te cueste un centavo. Bueno gente, esto es todo por hoy, espero que de verdad les haya sido de utilidad este video. Por favor dale un like para ayudarme con el algoritmo de Google, suscríbete para que no te pierdas el próximo video, compártelo en tus redes sociales y nos vemos.